del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir un mensaje que había encontrado. Dice, mensaje del 25 de agosto de 1991. Dice, queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Ahora como nunca antes, mi plan ha comenzado a realizarse. Satanás es fuerte y quiere arrasar con mis planes de gozo y de paz. Y que ustedes piensan que mi hijo no es firme en sus decisiones. Por eso, yo los invito a todos ustedes, queridos hijos, a orar y a ayunar con una firmeza aún mayor. Yo los invito a una renunciación por 9 días, a fin de que con la ayuda de ustedes, todo lo que yo quería que se realizara por medio de los secretos que comenzaron en Fátima pueda cumplirse. Yo los invito, queridos hijos, a comprender la importancia de mi venida y la seriedad de la situación. Yo quiero salvar a todas las almas y presentarlas a Dios. Por eso, oremos para que todo lo que yo he comenzado se realice cabalmente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Precioso mensaje que está en la página 75. Lo que comencé en Fátima, llevar a cabo aquí en Medjugorje. Entonces, para comenzar, quiero abrir mi corazón, decir, yo amo a esta mujer, a Mirjana. Si es necesario, ayunaré 40 días por ella. Si ir a la cárcel, iré a la cárcel. Pero este amor no es un amor humano, sino un amor, como dice, es un amor ágape, no eros, sino un amor ágape, que mi alma quiere sacrificarse por ella. Siento un amor que si por ella, hasta aquí que es lo más temible, la violación, haría como esta santa que sacó sus ojos y dio, o sea que donaría hasta mi órgano por ella. No sé cómo ni explicar. Para comenzar, nada más quería, porque si hay alguien a quien debemos engrandecer es a las videntas, especialmente a Mirjana. Y decía que para comenzar quiero hablar un poco también sobre los mensajes. Estaba leyendo últimamente y, como decía Bergoglio, hay dubi, o sea que dice que los mensajes tienen dudas. Y como está escrito en la Sagrada Escritura, el ignorante de esto nada entiende. Proverbios, como dice en el proverbio, el ignorante de esto nada entiende. Dios da la sabiduría a los sencillos. Es tan sencillo el mensaje, desde el primer mensaje hasta hoy. La sencillez
que tiene es impresionante. No hay ninguna duda de lo extraordinario y de lo natural que es. Solamente que el ignorante no entiende la raíz. ¿Dónde está la Virgen? Cuando habla la Virgen. Y no cabe ninguna duda por los frutos y por la voz y por el reconocimiento. Mis ovejas reconocen mi voz. Ahora vamos a comenzar nuevamente. Que no he encontrado ninguna duda en los mensajes, porque va por la vía de la sencillez, dice. Queridos hijos, hoy los invito a la conversión. ¿A quién no sabe de la conversión? Cambiar de vida. Al ayuno, ayunar, a la oración. O sea que no es nada de extraordinario. O sea que no. Es lo más sencillo que tiene. Ahora, antes de el Señor ya me había dado una, ya me había dado la solución. Me decía que el adulterio, que hay una trampa del enemigo muy grande, como el ambiente. Ahora el sol brilla más que nunca. Que esa trampa se llama adulterio. Que si aquí se acepta el adulterio, ya no no van a necesitar ni utilizar ni chi ni esconderse, porque los dos llevan en el infierno, van en el mismo camino. No, pero ella es nuestra reina. Si esa es nuestra reina, ya en vida vamos a parar todo en el infierno. Ya en vida. Y decía que si se acepta aquí el adulterio, ya decía el Señor, muchos ya intentaron hacer lo que tú estás haciendo, decía. Y le preguntaron al Señor y me respondió, porque han pecado, vinieron a fornicar, por haber consentido ese pensamiento, pasará esto. Me hizo una vez el Señor y ¡boom! Pasó eso. Por haber consentido ese pensamiento. Por eso Dios condena hasta los deseos. El que mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Malaquía dice, yo Yahvé odio el adulterio. Cristo no hubiera sido crucificado. Ve y descrucifica a Cristo. Ve y pon la cabeza a Juan el Bautista, a Santo Tomás Moro, a San Pablo mismo, que denunciaba a los adúlteros. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Entonces, tuve un problema, estaba haciendo algo. Si por ahí ustedes me ven llorar, una sola cosa recuerden, que soy, o sea, que tengo visiones nada más. Y que si lloro es porque algo estoy viendo y algo va a pasar. No como solamente como está herido, por eso llora. No, no, no. Sino que Jesús también lloraba por Jerusalén, porque veía lo que venía encima de ellos. Tuve un problema y lo primero que dije fue mi culpa. Y lo volví a ver porque en ese camino estamos yendo, a eso vamos a terminar. Fue mi culpa. Y ahí el Señor me dio una esperanza. Y ahí aprendí. Uno aprende con el Señor. Amén, Señor. Que por causa del pecado, muchos ya intentaron hacer lo que tú estás haciendo. Y por causa de haber pecado y consentido el pecado, porque aquí el problema es el pecado. El problema no es Dios, porque Dios se da al hombre
a sí mismo. Dios enviará otros profetas, otros sacerdotes, otro, pero va a decir lo mismo que durante que se acepte el adulterio, se practique el adulterio, como dice eh, Bergoglio mismo estaba viendo y decía, está preparando a un hijo suyo. Lo que van a poner va a ser un hijo de Bergoglio. Y él va a ir a ser como un chino meditativo por ahí. Pero va a ser lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué persiguen tanto los mensajes? Ya decía, porque no tiene ninguna mano en ella. El mensaje es sencillo, humilde, seguro, es con fruto, habla de por sí mismo. Y ya el Papa Juan Pablo II había dicho, defiendan a Medjugorje. Dice, lo que comencé en Fátima, lo llevaré a cabo en Medjugorje. Aquí es, eh, Medjugorje es la realización de, de Fátima. Como decía el Papa Benedicto, el tercer secreto lo tenemos adelante, no detrás nuestro. Entonces me decía el Señor, no toques, está maldecido. Hablar un poco también sobre la maldición. Antes de que nazca fue maldecido, no le sale su trabajo, su esposa vive en adulterio, sus hijos todos perdidos. Es porque está maldecido. Hay pueblos que practican mucho la maldición. ¿Quién quiere ir a ir en ese lugar maldito? No sabemos la historia, yo no sé la historia si alguien alguna vez ha maldecido porque Satanás vino a hacer esto, aquello. Pero Dios muestra la maldición. Por ejemplo, un día iba llegando en un lugar y estaba dos esposos, la esposa y el esposo sentados. Cuando le impuse la mano, porque San Pablo dice bien claro, escúcheme bien, no maldigan. En el proverbio dice, pajaritos vienen y pajaritos van. Si se maldice sin razón, no pasa nada. No maldigan, porque la maldición es algo. Escuchen bien, cuando le impongo las manos, tuve una visión. eh, Vi que uno de sus familiares le había maldecido para que no tenga hijos. Abracé a su esposo, le salió un- una sombra negra de él. Y pasando el tiempo, estando rezando, eh, cuando le impongo la mano veo que una persona le maldice. En ese momento se rompe esa maldición. Se rompe esa maldición. Porque hay personas que no les sale nada, no les salen porque alguien lo ha atado. Alguien lo ha atado, no le sale su trabajo, no puede estar en paz con su esposa. Como decía, hay pueblos que practican mucho la maldición. Aquí vamos a usar un poco la comprensión. No sabemos quién le ha enseñado eso, a maldecir a las personas o los lugares o las cosas. Porque esa maldición es muy peligrosa. Si Jesús maldijo a la higuera por no haberle dado comida, pero fue justamente. Pero hay pueblos, naciones, personas que utilizan mucho la maldición porque están malditos, maldecidos. Como decía el Señor, no toques porque está maldecido. Alguien lo maldijo.
Entonces, ¿cómo romper esa cadena de maldición? Primero, con la oración. Segundo, si tú sabes quién te maldijo, pedir perdón para que se rompa esa maldición. Ir trabajando en esa línea de maldición. ¿Por qué no se me abren las puertas? ¿Por qué tanta? Porque se habló mal de ti, se maldijo. Y muchos dicen que si las embarazadas te maldicen es doblemente porque está un inocente ahí. Sí, la palabra tiene poder para maldecir o bendecir. El Padre mismo dice, bendeciré hasta 1000 generaciones a quien me acepta, a quien hable bien de mí. Hasta 1000 generaciones. Hay pueblos malditos, maldecidos, que nunca salen de su miseria, de su desgracia, de la enfermedad, de la peste, cada cosa que sucede en el pueblo, porque alguien lo maldijo. Están malditos el pueblo, lo maldijo. Y esa maldición, el diablo viene, se apropia de ese pueblo y empieza a hacer todo lo malo. Todo lo malo sucede hasta que Dios suscita un santo verdadero para romper esa maldición. Yo, Yahvé, bendeciré hasta 1000 generaciones a quien me acepta, y maldeciré hasta la cuarta generación a quien me echa, me maldice, me persigue. Maldeciré hasta la cuarta generación a quien no me acepta. Ese es bíblico, está en el Antiguo Testamento. Cristo mismo decía, Él nos enseña claramente el poder, que es pesado la maldición. No practiquen la maldición porque es más seguro que caiga sobre uno mismo. Bendigan, dice Pablo. No maldigan. Jesucristo mismo dice, amen a sus enemigos. Recen por los que los persiguen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Vuelvo a repetir. Hay personas que no pueden concebir hijos, hijas, trabajo, familia. No puede estar en paz porque está maldecido. Alguien lo maldijo. No le sale nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir trabajando diariamente, buscando personas, qué sé yo, eh, sobre la maldición. Y veía también que Bergoglio es el padre de la profanación. Él es aquel que escucha dónde va la gente, en qué cree, para profanar, para matar la fe de los pequeños. Como decía aquí, el sol está más radiante que nunca. Responde al llamado, a la oración de los humildes. Y hay países, es la brujería de la nueva, gris y llovizna. Esa es una brujería, ese no es el tiempo normal. Falta un exorcismo, un exorcista verdadero, sin profanación, sin sacrílego ni ultraje. Ese es una... En el otro video sobre la samaritana van a ir entendiendo cómo los demonios huyen cuando se hace la voluntad del Padre y cómo el tiempo y la naturaleza y los seres humanos responden al ser liberados por el diablo. Entonces decía, no maldigan, bendigan, porque no sabemos quién le ha enseñado a tener ese odio en su corazón, porque es algo muy malo que un cristiano maldiga las cosas. ¿Qué culpa tiene la tierra, por ejemplo? ¿Qué culpa tiene la tierra? ¿Por qué lo maldices si una persona te ha hecho daño? ¿O qué culpa tiene qué sé yo, la materia? ¿Me entienden o no? No tiene la culpa. El que tiene la culpa es el diablo, que ha utilizado a esa persona humana
para hacerte daño. Y tú con tu incapacidad latas, rompes, acusas a un inocente. O sea que no tiene nada que ver, no tiene la culpa. Por eso no maldigan, bendigan, no hagan el mal sino el bien, porque uno recibe lo que da. No hagas cosas que a ti no te gustaría que se te haga. La ley de oro es la ley de la caridad. De la caridad. Es como la caridad. Desde Cristo, que dice que no hay mayor amor que dar. Que dar. Ese es el mayor amor. Hasta tantas personas que no solamente dieron su material, sino que se dieron a sí mismos. San Francisco Javier, por ejemplo, era un jesuita. Dime si en aquella isla hay lleno de oro y en la otra hay una sola alma, iré detrás de esa alma para salvarla. O sea, que se daba a sí mismo. Creo que fue en Japón. Le pusieron una espada al cuello y le dicen, ¿con qué arma vienes contra nosotros? Y el padre San Francisco Javier responde, con el arma del amor. Amor. El amor tiene poder sobre todas las criaturas. Amor. Amaba tanto a las almas que se sacrificaba por ellas. San Francisco mismo dijo al Padre, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al mundo entero si pierde su alma? ¿De dónde sacará para rescatar? La Madre Teresa de Calcuta, la única mujer que de noche o día en las calles más peligrosas de África iba caminando solita, con toda la paz, seguridad, nada tenía, porque los bandidos eran sus hijos, le daban de, le daban de comer a los bandidos y a los hijos de los bandidos a sus hijos. O sea que la caridad tiene entrada y permiso en todo el mundo, donde sea. Le amaban a la Madre Teresa, porque ella se daba a sí misma y alimentaba a cuanto podía a su alrededor. El Papa Juan Pablo II, he visto el problema que tiene de la migración en el mundo. Son cosas más fáciles. El Papa Juan Pablo ya había esto con la Madre Teresa. Es un desorden. El orden de la Madre Juan Pablo, bueno, para la Madre y pone un orden. Aquí van a venir los que se van a alimentar, que tienen problema con el alimento. A los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Y hay tantas personas que practicaron la caridad. Decía, lo único que es nuestro es lo que hemos dado. Lo único. Y no hay mayor amor que darse a sí mismo. Que uno mismo vaya y haga de su presencia su amor. No. Y dar la vida si es necesario. En eso consiste el verdadero amor, en darse a sí mismo. No solamente la materia. Porque, como decía Cristo en el Evangelio, había un hombre que tenía tantos granos, que levantó más granero y dijo a su alma, alma mía, come y descansa. Y se le aparece en sueño esa misma noche el Dios, el Padre, y le dice, hombre tonto, hoy mismo te pediré cuenta por tu alma.
hoy mismo te pediré cuenta por tu alma. O sea que ¿de qué te sirve tanta riqueza, aunque sea tu compadre, tu comadre, tus vecinas, que están en falta de amor? Porque la caridad es el amor. El problema, como decía un día sobre el hambre, el problema no es el hambre, el problema es el bloqueo. Se bloquea todas las ayudas, no llegan a los pobres, a los necesitados. Yo sé que estoy yendo por mal camino. Justamente lo que Bergoglio necesitaba estoy haciendo. Un ecologista, un naturalista para vender. Y se deja de lado a las personas humanas que son lo más importante. Sabiduría 13:1 dice: la ignorancia es la incapacidad de amar. Y para terminar, cuando me dio esperanza y dije que era mi culpa, Dios me habló sobre el adulterio. Y empecé a llorar tanto porque vi una cosa que la palabra de Dios dice bien claro. El pecado tiene un salario y es la muerte. Es la muerte. Cuenta que un día una persona delante del ataúd de su hijo de 12 años maldecía a Dios a carcajada. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y golpeaba el ataúd y maldecía a Dios. Hasta que había un profeta, el Espíritu Santo lo agarró y lo agarró del cuello y le dijo: ¿sabes por qué? Porque tú no eres un ejemplo para él. Y antes de que tenía 12 años el niño, antes de que se corrompiera, te veía emborracharte, pegarle a mamá, hacer bochinchero, pelearse con los vecinos, adulterando. Y Dios tuvo compasión de este niño antes de que cayera en algún pecado. Dios lo había llevado en su presencia como un ángel. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y Dios le responde: porque tus pecados, no eres un ejemplo para tu hijo. Y antes de que se corrompiera, Dios lo había llevado a su presencia. Otro día un sacerdote tenía una hija y el padre lloraba ante su ataúd y se quejaba. Justamente fue una religiosa muy sana y el padre maldecía a Dios. Y sale y le dice a la religiosa: ¿sabes por qué, padre? Porque Dios es justicia. Él está sintiendo lo mismo que el padre sintió al perderle en el pecado. El pecado tiene un salario y es la muerte, porque si aquí se acepta el pecado del adulterio, estamos todos muertos. Catecismo de la Iglesia dice: los padres ermitaños, los padres de la Iglesia dice: el que muere en estado de pecado mortal va directamente al infierno. Proverbio 26, todo el Proverbio 26, 26, 27 habla sobre el adulterio. Dice: adulterar es como llevar fuego en el bolsillo. Imposible de que no te quemes. Su marido te hará justicia a golpes, dice el proverbio. Es como caminar sobre el carbón. Y hay que cuidar porque yo conozco a mis enemigos. Mis enemigos están ahí para copiar qué es lo que estoy diciendo. Porque las ideas son los que vale. Estaba viendo por ahí. Ellos tienen la materia. Estoy hablando de los malos, no de los buenos. Ellos tienen luz de por sí. Pero los malos tienen la materia. Es como este. Es un niño.
Jesucristo dice, el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. La madurez no consiste en la edad. Salomón tenía 12 años cuando se hizo rey y era el hombre más maduro. O sea que la madurez no consiste en lo que tú quieres, es que yo peque, que sea agrio, o sea, acepte el pecado como tú. Viva, me hace acordar a las amazonas, criatura. Y su pecado es grande como un niño. Aborto, adulterio, masonería. La madurez no consiste en la edad, sino en el pecado, dice. Lo que ustedes quieren es que se acepte el pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viejo ignorante. Tú ya estás, ¿ve? Es un viejo ignorante, incapaz. Entendemos su naturalidad, su incapacidad natural, pero no entendemos su maldad. Ignorante y malo, doble pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchos hombres dentro de la iglesia decían, el que muere en estado de pecado mortal va directo al infierno. El que muere en ese estado. Y muchas de las personas que han practicado la caridad, porque Cristo dice, el que deja casa, padre, madre, hermanos, eh, auto, amigos, recibirá el 100 por 1 ya aquí sobre la tierra. ¿Por qué los jóvenes ya no quieren hoy en día dejar ni su casa, ni a su madre, ni a su padre? Es más fácil que un camello pase por una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Que hoy en día ya no se prepara, ya no se concientiza a los jóvenes. Me viene esto, por ejemplo, antiguamente, ¿por qué se vivía tan bien y se tenía tanta paz en los pueblos, en las naciones? Antiguamente. Le voy a explicar por qué. Porque se abrazaba la cruz. Se abrazaba la cruz. ¿Qué es la cruz? No. Es suficiente. No te basta con todo lo que te he dado. O sea que ya es suficiente lo que Dios te ha dado para llevar una vida de paz, de amor, de esperanza, de fe. Y por querer más, pierdes lo más valeroso, tus hijas, tus hijos, lo más tu esposa. Anteriormente se abrazaba la cruz dentro de casa, se ayunaba, se rezaba. Como decía la Virgen, el 50% de lo que están enfermos es por causa de la comida. El 50% es por causa de la comida. Y los padres enseñaban a los hijos a abrazar la cruz, a ser honesto, a mejor no tener nada, pero que tu reputación ante el pueblo sea honestidad, trabajo, ciencia, esencia, conocimiento. Que tener todo y todo el pueblo diga, hable mal de ti. Un hombre justo, defensor, honesto, que tiene idea, luz. Porque si uno mira hoy en día los jóvenes, la esposa, los esposos mismos, rechazan la cruz. Y es como huir de una serpiente y encontrarse con una osa, dice, un problema mayor huir de la cruz. Rechaza el pequeño y encuentra el más grande. Bueno, ya termino con esto para que enseña a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a abrazar la cruz. Yo les invito, hijos, a ser agradecidos con todo lo que Dios les ha dado, dice la Virgen. Ya basta con la ropa, que las mujeres no vivan buscándose peinados o joyas, más bien que se revistan como Sara llamaba mi Señor a su esposo Abraham.
No hay mujer más hermosa que el silencio, la mujer silenciosa, piadosa, misericordiosa, sabia, que sabe distinguir, que sabe diferenciar, que sabe discernir el bien y el mal para que sus hijos sigan. ¿Por qué había tantos santos antiguamente? Porque las madres mismas eran santas. La madre de Santo Domingo de Guzmán, Santa Ana. La raíz mismo era sana y los frutos eran sanos. No, es él nada más el que está diciendo que de mí salen los mensajes. Ignorante. El ignorante de esto nada entiendo, sino que yo miro y sí, si tú eres ignorante dirás que los mensajes salen de ella, de las videntas. Pero aquí está la raíz. Este es Cristo, este es la Virgen. Uno debe tener sabiduría para reconocer. Recuerden que el ignorante nada de esto entiende. Solamente el sabio es el que reconoce y distingue y conoce la sobrenaturalidad, porque los frutos gritan de por sí. Los frutos son incallables como el sol. Los frutos predican de por sí. Entonces, hay que ser sabio para reconocer. Entendemos la incapacidad natural del hombre. Por eso dice Pablo, Romano 1:24, lee del 24 completo, dice que Dios castigó a los romanos, o sea que a las personas, entregándoles en sus pasiones alocadas, in natura, la mujer con la mujer y el hombre con el hombre, por idólatra. O sea que el primer pecado, la Pachamama, la idolatría. Y el fruto de la idolatría es la homosexualidad y toda la innatura, lo llama Pablo, Romanos 1:24 para adelante. Es un castigo de Dios, porque si Dios quiere sacarte de ese camino, tiene todas las gracias, las armas suficientes. Pero es un castigo de Dios ser lesbiana, homosexual, LGTBista. Es un castigo. Dios te entregó al diablo. Como dice Pablo. A Julano entréguenle al diablo con tal de que se salve su alma y se convierta su cuerpo. San Pablo dice, es bíblico. Como decía los sacerdotes en todo el mundo, Bergoglio nos debe una. Ahí está, nos debe una Bergoglio por habernos vacunado a todos. Los sacerdotes están ahí, es como que me está debiendo y está ahí al tanto de ti. Y así están los sacerdotes con este falso papa. No, los vaticanistas, los vaticanos, el Vaticano, como dice el padre, estos solamente quieren dinero. No está escrito ni profetizado que los hijos de Bergoglio nos van a descomulgar. ¿Qué te va a descomulgar? No tienen poder más es mejor, como dice el Proverbio 36 o 6 dice, el que me insulta se hace daño a sí mismo. El que me